Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, ¿no ves que está cambiando todo? Oh, ¿no ves las cosas como están? Tiempo de dolor e indiferencia, tiempo de frialdad, tiempo de luchar para estar firmes con valor. Alcemos las manos, pueblo del Señor, que sus fuerzas dará. Aunque las tinieblas han vencido sobre algunos, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo para batallar. Oh, ¿no ves que está cambiando todo? Oh, ¿no ves las cosas como están? Tiempo de dolor e indiferencia, tiempo de frialdad, tiempo de luchar para estar firmes con valor. Alcemos las manos, pueblo del Señor, que sus fuerzas dará. Y aunque las tinieblas han vencido sobre algunos, todavía hay pueblo. Amén, amén. Batiendo nuestras manos. Oh, ¿no ves que está cambiando todo? Oh, ¿no ves las cosas como están? Tiempo de dolor e indiferencia, tiempo de luchar para estar firmes con valor. Alcemos las manos, pueblo del Señor, que su fuerza dará. Todavía hay pueblo. Una vez más. Oh, ¿no ves que está cambiando todo? Oh, ¿no ves las cosas como están? Aleluya. Alcemos las manos, pueblo del Señor, que su fuerza dará. Aleluya. Por la gracia de Dios todavía hay pueblo. Oh, ¿no ves que está cambiando todo?
Oh, no ves las cosas como están. Tiempo de dolor e indiferencia, tiempo de frialdad, tiempo de luchar para estar firmes con valor. Alcemos las manos, pueblo del Señor, que su fuerza dará. Todavía hay pueblo para avanzar. Una vez más, oh, ¿no ves que está cambiando todo? Aleluya. Alcemos las manos, pueblo del Señor. Él da la fuerza. Aleluya. Todavía hay pueblo para batallar. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar. Aleluya, 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 aleluya. Amén, amén. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar. Aleluya. El poder de Dios siempre está con su iglesia. Amén, amén. Mi Padre es Dios y yo lo exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo lo exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Hecho a la mar. Aleluya, Señor Jesús, te damos gracias. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Es mi Salvador y mi sanador, mi consolador, mi libertador. Es mi Salvador y mi sanador, mi consolador, mi libertador. Esto a la mar. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma. Para ti, oh Señor,
Alabado sea el Señor Jesús en esta mañana. Amén, amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Aleluya. Solamente a Él es esta alabanza. Por su grande amor eres lo máximo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Una vez más, para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Por tu grande amor, y mi alma se goza. Por tu grande amor. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Por su grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Y mi alma se goza cuando canto para ti. Aleluya, Señor. Gracias te damos, Señor. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Gracias, oh Dios altísimo, Señor Jesús. Merecedor de honra, gloria, alabanza, adoración, Señor Jesús. Mi alma se goza cuando cantamos para ti, Señor Jesús. Padre eterno, gracias, Señor. Gracias por este momento, Señor, donde todos juntos podemos alabar tu nombre, Señor. Alabado y ensalzado sea tu nombre. Bendito. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía de Pérez. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, en la calle 34, en Barquisimeto, Venezuela. Y mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un testimonio sobre cómo el Señor pues nos regala bendiciones y simplemente tenemos que estar prestos para entender lo que Él nos quiere decir. Hace unos meses, no recuerdo la cantidad, estaba dormida, ya casi amaneciendo, y repetía una cita bíblica. Y yo recuerdo que me desperté diciendo Salmo 127 del 1 al 10. Y lo repetía. Y yo dije, bueno, ¿qué es esto? Y bueno, me desperté y busqué la Biblia. Y resulta que el Salmo 127 no llega a 10 versículos. Y bueno, en ese momento me sentí así como un poco triste porque yo dije que, no entendía eso que había pasado. Y bueno, cuando ya quería venir la duda a mí, pues el Señor trajo un pensamiento a mí de cómo Él no se equivoca. Él no se equivoca para nada. Y bueno, yo pensé, bueno, el diablo, que el Señor lo reprenda, pues no me va a dar una cita bíblica. Él me puede mandar a ver cualquier otra cosa, pero una cita bíblica no me va a dar porque no le conviene que nosotros nos empapemos y leamos la palabra. Entonces, bueno, vino eso a mí y yo dije, ay, Señor, es verdad.
yo me puedo equivocar, me equivoco muchas veces, me equivoco constantemente, pero tú no te equivocas, Señor. Y o sea, teniendo ese pensamiento, así como que esa meditación con el Señor, entonces vino a mi mente de una vez Salmo 27 del 1 al 10. Y de una vez me puse a leerlo y apenas comencé a leerlo, yo sentía que esas palabras me las estaba dando el Señor. O sea, era un bálsamo que recibí en ese momento para la situación que yo vivía en ese momento. Y era un bálsamo que el Señor me estaba dando a través de cada palabra, porque cada palabra que leí fue, sí, pues como un abrazo del Señor, diciéndome todo va a estar bien. Mi papá en ese momento, él aún estaba con nosotros, teniendo problemas de salud importantes. Y el último versículo, pues el Señor me lo decía, que aunque me faltaran mis padres, pues Él estaría allí para recogerme, para sustentarme. Eso era lo que yo entendía en ese momento y yo decía, bueno, pero claro, en ese momento mi fe era que, o sea, mi esperanza era que mi papá permanecería con nosotros. Y bueno, después de eso yo simplemente leía el Salmo, cada vez venía esa escritura a mí y yo la leía y yo decía, bueno, Señor, ¿qué más me quieres decir con esto? Aparte de ese bálsamo que me diste, en esa oportunidad yo lo leía, cada vez lo leía. Y hace muy poco tiempo, una hermana se acerca a mí y me dice, hermana, ¿por qué no canto más salmos? Y yo le digo, bueno, yo le doy mis razones, yo le expliqué mis razones en ese momento. Entonces, bueno, comenzamos a hablar, ¿verdad? Y en esa conversación yo le cuento esta experiencia del Salmo 27. Y ella me dice, hermana, ¿será que el Señor quiere que lo cante? Y yo me quedo así como sorprendida porque, o sea, ese pensamiento ya había llegado a mí. Yo había buscado por las redes quién cantaba el Salmo 120, el Salmo 27, perdón, para yo cantarlo, para ensayarlo y cantarlo. Pero los que yo escuchaba, esas versiones, pues no eran lo que yo sentía que el Señor quería que yo le diera. Y yo lo dejé así. Pero cuando ella me dice eso, como que quedó la cosa aquí. Yo dije, Señor, ¿será eso? Y entonces, bueno, yo lo dejé así. Yo me acuerdo que oré, le dije, Señor, usted me dio esa escritura y usted quiere que yo se la cante. Y bueno, yo oré así. Después dejé, sí sé que no seguí orando constantemente por eso. Y un día yo me estaba arreglando para venir al culto de oración. Y bueno, ya estaba preparándome. Y me viene otra vez el Salmo 27, y yo comienzo ahí en mi cabeza. Y en ese momento, yo creo que, no sé, ni siquiera fue como una oración, fue algo que le dije al Señor, le dije, Señor, si yo he hallado gracia ante tus ojos, tú puedes darme la música para ese salmo, para yo cantarlo. Y yo creo, Señor, que tú lo puedes hacer. Fue lo que yo le dije. Y yo creo que fue segundos después, o sea, no pasaron mucho tiempo, no pasaron muchos minutos, cuando empieza a sonar una melodía en mi cabeza y yo salí corriendo, busqué el teléfono y lo puse grabando, puse la Biblia para ir leyendo el Salmo y yo lo tenía todo resaltado. Y comenzó esa melodía y yo empecé a grabar, empecé a cantarlo y yo, o sea, yo estaba muy contenta, muy agradecida con el Señor porque lo que yo entiendo y creo que es así, de todo corazón lo creo, es que hallé gracia ante sus ojos, porque eso fue lo que yo le pedí y inmediatamente empezó esa melodía a sonar. Y yo estoy muy contenta cantando eso, cantando el Salmo, pero de repente vino un pensamiento, eso se escucha muy feo, eso no, ni siquiera cuadra, eso que estás cantando. Y yo decía, no, el Señor te reprenda, Satanás. Esto me lo está dando el Señor porque yo se lo acabo de pedir, Él me acaba de responder, ¿qué es más grande que esto?
Y yo seguía cantando, pero era una lucha, no era algo fácil que yo, agarré así, no, era una lucha porque siempre que el Señor nos quiere dar algo, pues entonces también está ese otro ser que nos quiere robar la bendición. Y en ese momento, pues el Señor estuvo ahí para sustentarme, para recordarme que era Él el que lo estaba haciendo. Y bueno, yo terminé de cantarlo y yo simplemente le daba gracias, Señor, gracias porque me escuchaste, gracias, Señor, porque, o sea, yo todavía como que no me lo creía. Bueno, yo lo traje a la iglesia, se lo presenté a mi hermano Camacho y él me dijo, bueno, hermano, vamos a sacarlo y estuvimos sacando un poco la melodía, pero lo dejé ahí tranquilo, dejé de ensayarlo y ensayé otras alabanzas y, y las cantaba y entonces hasta que llegó el momento que como que el Señor me hizo un reclamo, ¿verdad? Me pediste algo, te lo di y ahí lo dejaste ahí reposando y no ni siquiera lo has cantado. Y entonces me lo traía en sueños, yo iba a orar y era el Salmo 27 y entonces hasta que un día le dije, hermano, vamos a ensayar ese salmo, ya yo no puedo dormir, o sea, yo todo el tiempo el Salmo 27, ahí está. Y bueno, el Señor en su gracia y misericordia, en un día nos dio los arreglos, nos terminó de dar, el hermano, él le dio la sabiduría también a mi hermano para que me ayudara. Y entonces entre los dos pudimos hacer estos arreglos, la composición de ese cántico, y bueno, lo presenté para la gloria del Señor, ante la congregación y ante él primeramente, dándole las gracias porque yo estoy muy agradecida porque le pedí eso al Señor y Él me lo dio. Y bueno, yo quería contarles este testimonio porque muchas veces el Señor nos está hablando de muchas maneras y no entendemos. No entendemos y siempre Él nos habla a través de la Escritura, por su palabra Él nos está hablando. Y debemos entonces prestar nuestro oído y ponernos en disposición de entender lo que Él nos quiere decir. Y que sepamos que sí, su palabra es verdadera, su palabra es fiel. Cuando Él dice que lo que nosotros pidamos conforme a su voluntad Él no lo va a dar, es porque sí lo va a dar. Y bueno, tal vez es una cosa sencilla, pero para mí es grande. Para mí es una experiencia de que el Señor sí responde, de que el Señor Jesucristo está pendiente de los suyos y que todos los que Él nos quiera dar, Él nos los pone como un pensamiento, nos pone como un deseo en el corazón. Y yo lo deseé, lo pedí y Él me lo dio. Y espero que este testimonio les sirva de aliento, de esperanza a cualquiera que lo escuche. El Señor les bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Creyéndole a Dios, parte 4. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenecer desde Barquisimeto, Venezuela, para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, que sabemos que está allí atento a la voz de Dios cada vez que se está un instrumento en las manos a través de este medio de comunicación que va llevando la palabra. Ustedes están allí presentes, atentos a esa voz divina que viene de lo alto, sabiendo que el Dios Todopoderoso ha escogido al instrumento que es el hombre. Es el socio de Dios, el hombre, para hablar su palabra a través de la predicación. Hablando que el evangelio es las buenas nuevas de salvación. Hay cosas que el hombre quizás no entiende, no comprende. Eso es evangélico, pero el evangélico no es el evangelio. El evangelio es que las buenas nuevas de salvación, que es la noticia para el hombre pueda ser salvo. Por eso es el mensaje que Dios ha traído desde el principio a traer de retorno nuevamente al hombre, a que sea salvo, porque sabemos que la condición que el hombre tuvo a través del pecado fue entonces tirado a la cuneta, fue sacado del huerto del Edén allá Adán y Eva, y luego toda la raza humana fue en descendencia al pecado. Igualmente se trajo ese estigma del pecado, el cual Dios Todopoderoso
Él llevó entonces en la cruz del Calvario ese pecado por usted y por mí. Pero hay una cosa que hacer y es tomar una decisión. Y esa decisión la toma usted y yo por nuestro libre albedrío que Dios nos dio. Sé que nosotros tenemos que despojarnos de nuestra condición pecaminosa, nuestra condición humana, el cual es el que viene el pecado, por esta ser que nació en pecado, porque todos fuimos concebidos en pecado, dice la Biblia, después de que Dios creó al hombre perfecto, pero después de se untó Adán y Eva y vino entonces por el sexo, vino el estigma del pecado. Y como nacimos por el sexo, concurso de papá y mamá, entonces ahí vemos entonces la condición del hombre en el día de hoy. Pero Dios en su gran misericordia proveyó entonces un camino, una forma, un modelo para que así usted pueda entonces ser guiado y llevado entonces nuevamente a la perfección, que es lo que Dios quiere, llevar entonces a su iglesia y lo que está luchando, Dios lidiando con su pueblo para que vuelva entonces a su lugar nuevamente. Así que, amado hermano, amigo, que estás en esta hora escuchando este servicio, esta predicación del Evangelio, así que sea usted entonces recibidor de la palabra y hacedor de ella, porque Dios no se agrada de los que insensatos, de los que oyen y no hacen, no lo ponen por obra. Esta tarde estamos pensando que usted está allí es porque tiene hambre y sed de la palabra. Sea como ese siervo que dijo David, mi alma tiene sed del Dios vivo, le dijo él. Sí, así como el siervo brama por las corrientes del agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Eso es lo que clamó allá David, porque su ser clamaba a ese Dios poderoso, y eso es lo que tiene que tener entonces en cada hombre, cada mujer, cada hijo de Dios sobre la tierra, que esté esa sed de Dios allí en su alma para poder saciar, ser lleno de ella. Porque sabemos que uno cuando tiene sed natural busca cómo saciarse, buscar agua natural, pero resulta que el alma, el hombre espiritual, pide entonces palabra que venga del Dios alto para saciar entonces ese vacío que está en el corazón del hombre, que solamente el Espíritu Santo es el que lo puede llenar. Así que es lo que Dios entonces está haciendo a este tiempo que estamos diciendo, llamando al hombre que venga al arrepentimiento para que sea entonces saciado esa sed a través del Espíritu Santo. Así que, amado hermano, amigo, que me escuchan a esta hora, es el propósito entonces de Dios llevarle entonces a usted el conocimiento de la palabra y tener que una instrucción para poder recibir lo que Dios tiene para su vida y para nuestra vida. Así que Dios me les bendiga en esta preciosa tarde que el cual Dios nos ha concedido, y es un privilegio nuevamente estar aquí entonces llevando su palabra. Así que les invito, amado hermano, amigos, que están allí atentos a la voz de Dios, les invito a que abran conmigo entonces en el libro de Primera de Corintios. Leamos un versículo allí, Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios 12. Y leemos un versículo allí, el primer versículo. Vamos a tocar este tema en el día de hoy, continuando lo que hemos trazado de las semanas pasadas y que lo hemos titulado Creyéndole a Dios. Así que lea conmigo entonces 1 Corintios 12, versículo 1, y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Acerca de los dones espirituales, no quiero, hermano, que ignoréis. Este es el versículo que leímos entonces. Vamos a crear nuestro rostro y así orar entonces a la faz del Señor Jesucristo, para que Dios nos dé el entendimiento, la sabiduría y la gracia para hablar su palabra. Así que oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, bendito sea tu santo y precioso nombre. Oh Padre eterno, Jehová es mi luz y mi fortaleza. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Oh Padre eterno, pues tu palabra, Señor, nos instan, Señor, a tomarte a ti, Señor,
a tomarte, Señor, a ti en tu palabra y creerla para eterno. Oh, Señor, pues Él es nuestra ayuda. Ella es la que nos fortalece, Señor, en tiempos difíciles, Padre mío. Oh, Señor Jesús, aquí estamos, Señor, en esta hora, Señor Jesús, para llevar tu palabra, Señor, para ser usado, Señor, como instrumento en tus manos, Señor, para que hablas, Señor, mis labios, Señor, y pronuncie, Señor, lo que tú quieras darle a conocer, Señor, a las vidas que están allá afuera, Padre Santo. Oh, Padre Santo, un pueblo que está allí, Señor, invisible, Señor, buscando el alimento, Padre mío, oyendo, Señor, de ti, Señor, oyendo de lo alto, Señor, que es lo que viene en lo sobrenatural, Padre mío. Oh, sabemos que estamos como seres humanos, Señor, en este mundo, Señor, terrenal, Padre eterno, que vemos, Señor, las cosas naturales, Padre mío, pero sabemos que allí, Señor, en lo sobrenatural, en lo que no se ve, es donde tú te mueves, Padre mío. Oh, Señor, te ruego, Señor Jesús, que en esta hora, Señor Jesús, tenga, Señor, misericordia, Padre mío. Oh, Señor, te muevas a través de tu Espíritu Santo en los corazones, Señor, que han de oír tu palabra, Señor Jesús. Oh, Señor, pon, Señor, esa gracia, esa sabiduría, Señor, en mis labios, Señor, para expresar, Señor, tu bondad, tu amor para con el ser humano, Padre mío. Oh, Señor, que las vidas estén allí, Señor, atenta a tu voz, Señor, y puedan ser entonces hacedores de tu palabra cuando sean oídas, Señor. Que se mueva, Señor, ese Espíritu Santo en sus corazones, Señor, redarguyéndolo, Señor, trayendo la convicción, Padre mío, para que puedan entonces entender, Señor, que tú les amas, Padre mío. Oh, Señor, que cuál amor, Señor, nos amaste a nosotros primero, Padre Señor, dando tu vida, Señor, allí en la cruz del Calvario, Señor Jesús, porque si no, hubiéramos muertos todavía en delitos y pecados. Oh, Señor, ese juicio, Señor, que tú llevaste allí, Señor, en la cruz, Padre mío, Él lo merecíamos nosotros, Señor Jesús, pero tú en tu amor, Señor, ese amor infinito, esa gracia, Señor, fue que, Señor, diste tu vida, Padre mío. Gracias te damos, Señor, por ello, Señor. Gracias, Señor, por tu bondades. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todos tus beneficios, Señor Jesús, que son innumerables. Padre mío, en esta hora, Señor, te ruego entonces por cada uno, Señor, de las vidas, Señor, que están alrededor del mundo, Señor, que están oyendo, Señor. Ahí está al alcance nuestra voz, Padre mío, que sean oídas, Señor, esta trompeta, Señor, que ha de sonar, Señor Jesús, en sus corazones, Padre mío, para que puedan entonces ellos, Señor, accionar y tomar decisiones, Padre Santo. Y decisiones, Señor, para la vida eterna. Oh, Padre mío, ayúdale, Señor Jesús, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bueno, glorioso Jesús, bendito sea el nombre del Señor. En esta hora entonces, lo que hemos entonces dicho y hablado la semana pasada, que el título hemos puesto nombre es Creyéndole a Dios. Y si usted le cree a Dios, usted obtiene los beneficios de Dios. Pero si usted es un incrédulo, usted no obtendrá nada de Dios. Aunque Dios, en su grande amor y misericordia, como dice la palabra, que su sol sale para buenos y malos, y su lluvia para justo e injusto. Dios es tan misericordioso que la lluvia la manda para el trigo, pero mira lo que se beneficia la paja, también se beneficia de ella. Aunque la paja no sirve para nada, porque sino para la quema, pues ya recogerla en manojo y para la quema. Pero el trigo se recoge al alfolí. ¿Se recoge para qué? Para el alimento del ser humano. Pero vemos que se beneficia entonces la paja, el monte, la hierba mala que no sirva, que se marchita y después se quema. Eso va entonces allí beneficiado también por la lluvia y el sol que Dios le envía. Así es cada hombre, cada mujer que aún siendo incrédulo, todavía Dios le da beneficios todavía para que se pueda mantenerse y sostenerse en este mundo. Aunque no le cree, pero lo que estamos predicando en este tiempo, en esta hora, y estamos llevando para que tenga un conocimiento, es que usted le llegue a creer a Dios. No diga yo creo en Dios, sino creerle a Dios, porque vemos que es el tema que estamos tocando, creerle a Dios. No yo creo en Dios como religioso, como un eslogan en su boca, no, créale a Dios. Y vemos que entonces en este tema que estamos tocando aquí acerca de los dones espirituales, no quiero, hermano, que ignoréis, dice el apóstol Pablo aquí. ¿Qué significa no ignoréis? Dice, o sea, no los deseche, no los pase por alto, no los descrea, no los descrea, porque si no los cree, entonces usted se convierte en un incrédulo.
Y el apóstol Pablo aquí nos está enfatizando, o sea, o Dios a través del apóstol Pablo, enfatizando de esta enseñanza tan grande que está aquí en la Escritura, que en 1 Corintios 12, 13 y 14 es donde enseña a su iglesia de las herramientas que Dios tiene para así llevar a cabo una obra, y es darla al pueblo de Dios, la iglesia de Dios, para que vaya a llegar entonces a ser perfecta. ¿Con qué? Con sus herramientas que Dios tiene para llevar a cabo la obra. Sabemos que Dios tiene un ministerio igualmente, que es Efesios 4:11, pero juntamente con los dones espirituales tienen que trabajar para llevar a cabo entonces ese proyecto, y es llevarlo a la estatura de un varón perfecta, para que tengan que fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios y amor fraternal y amor divino. Entonces, son los puntos que Dios quiere llevar a cabo entonces a través de ¿qué? De las herramientas que Él tiene preparado para su iglesia. Y entonces Dios habla a través del apóstol Pablo, trayendo esa enseñanza a la iglesia, llevando cada uno que se mantenga en una posición, que logren llevarse y mantenerse allí, para que puedan entonces ser usados correctamente. Ahora, ¿por qué dice el apóstol Pablo? No ignoréis. Entonces, ¿qué significa? Que no descarte, no los pase por alto, no los deseche, no los descrea. Entonces, allí está el punto. No descreerlos, porque usted convierte usted en un incrédulo cuando usted descree entonces lo que Dios está diciendo. No ignoréis, dice el apóstol Pablo. Ahora, vemos entonces que la palabra ignorancia, que es otra cosa. Ignoréis es diciendo, epa, alerta, atento, ten presente lo que estoy haciendo, dice Dios. Pero ya la ignorancia, por ejemplo, la palabra ignorancia es el estado natural del hombre, quien desconoce una verdad debido a la falta de enseñanza. Esa es la ignorancia. Pero aquí el apóstol dice, no ignoréis. ¿Ves? Ahora, cuando usted no está enseñado, cuando usted está en la ignorancia, que estuvimos nosotros por muchos años, ignorante de la palabra de Dios, ignorante de la gloria de Dios, ignorante de las facultades de Dios que tenía para cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Entonces estábamos allí haciendo quizá lo equivocado, errando muchas veces, pero Dios ignoró nuestra incredulidad en ese tiempo. Pero aquí Pablo, cuando dice no ignoréis, porque tiene una iglesia que sabe y conoce a Dios, pero desconoce los movimientos, desconoce cómo son las enseñanzas para que pueda trabajar correctamente su pueblo y ser allí guiado a la perfección. Entonces dice, no ignoréis. Entonces, ¿qué significa entonces la ignorancia? Como dijimos antes, bueno, el estado del hombre que desconoce una verdad debido a la falta de enseñanza. Cuando alguien, por ejemplo, un ejemplo que les voy a poner, alguien, por ejemplo, hay una herramienta, un vehículo, pero aquella persona no ha sido enseñada a manejar, a conducir aquel vehículo, y él quiere tomar esa herramienta y manejar, toma la llave y quiere prenderlo y manejarlo, conducirlo, porque ha visto cómo se maneja, pero no ha sido enseñado. Entonces, sería un peligro cuando una persona toma ese vehículo, lo enciende y que tenga una velocidad y que pueda acelerar sin saber, sin conocimiento. Allí puede hacer entonces estrago, puede lesionar a alguien, matarlo quizás y hacerse daño a él mismo. ¿Por qué? Porque no tuvo una instrucción, no tuvo una enseñanza, pero él quería usar esa herramienta, pero no tenía la enseñanza. ¿Ve usted? Así mismo son los dones espirituales cuando no hay una enseñanza, una guianza del Espíritu Santo para que pueda hacer el trabajo correctamente. Pero cuando se ignoran, entonces ahí vienen los problemas, ahí vienen meterse en dificultades el hombre. Por eso Pablo enfatiza claramente, no los ignoréis, o sea, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Y entonces, por ejemplo, usted, un niño cuando está creciendo, ellos son inocentes. Usted le va dando guianza, usted le va dando dirección, usted le va dando, esto no se hace, cuidado con esto, cuidado con aquello. O sea, usted vea y va a pasar la calle,
tienes que mirar para allá, mirar para acá, porque te pueden atropellar. Entonces, tiene que guiarlo, enseñarlo, cómo comportarse, cómo caminar en la calle, cómo estar en el hogar. O sea, es una guianza, una enseñanza que tiene que darle una instrucción al niño, porque el niño puede estar en la casa y puede pasar la llave del gas y prende la cocina y puede haber un desastre. ¿Ve? Pero cuando usted lo enseña, usted le dice, epa, esto no se hace, o esto se hace así. Entonces, ya ese niño está siendo instruido y cuando él va media creciendo, entonces él va entonces saber que eso no se puede hacer porque se puede hacer daño o se puede hacer daño a otro. Vemos eso en lo natural. Ahora, en lo espiritual, por ejemplo, ¿cómo no poder hacer más daño todavía? Cuando son cosas sobrenaturales, lo que son los dones espirituales, sin el correcto uso de ellos. Por eso vemos que entonces la ignorancia es entonces, ¿qué significa? Desconocimiento involuntario, el cual lleva entonces a las personas a cometer errores y a veces errores fatales porque no hay vuelta atrás. Una persona, por ejemplo, en una compañía que no sepa usar una maquinaria, una herramienta, por ejemplo, vamos a hablar un ejemplo de una sierra eléctrica, que no sepa usar esa sierra, se puede cortar un dedo, una mano o matar a alguien. ¿Por qué? Porque no sabe usar aquella herramienta, pero él quiso usarla, ¿sí? Quiso usarla, pero no tenía el debido la instrucción que meritaba. ¿Ves? Por eso, en las herramientas que estamos hablando, que Dios le ha entregado a su iglesia, entonces tiene que tener una instrucción, el cual el apóstol Pablo está enfatizando correctamente que no ignoréis los dones espirituales, porque ellos son los que van a ayudar a perfeccionar a la iglesia. Y cada uno de los hombres que vemos allá en la Escritura, algunos fallaron porque no tuvieron la guianza correcta, o podemos decirlo, lo ignoraron y no hicieron las cosas como Dios le había dicho que las hiciese. El caso, por ejemplo, David. David, cuando él quiso traer en una ocasión el arca que estaba allá fuera de Jerusalén y la quiso traer a Jerusalén nuevamente, ¿qué hizo él? Él consultó a los capitanes del ejército y no fue a la base, no fue a la que puedan instruirlo correctamente, el cual tiene que ser a los levitas, a los sacerdotes, sino que él fue a los capitanes a buscar dirección. Él era el rey, él era el que estaba allí y hacía lo que él quería porque era el rey, pero tampoco tenía la instrucción correcta, sino no tenía la dirección clara. Y allí entonces, al no tener dirección clara, fue entonces a pedir la dirección, pero buscar la dirección falsa, la dirección donde no debía buscarla. Es lo mismo que usted va a comprar algo de alimento, por ejemplo. Voy a comprar una harina de pan. Y entonces llegas a una venta de repuesto, donde vendió repuesto de carro, una harina de pan. Entonces, no está correctamente buscando la dirección. Tienes que buscar dónde está la harina de pan, que es la bodega, que es el abasto, el supermercado. Pero está buscando la venta de repuesto de una harina de pan. No, que no se vende eso. Entonces, así fue David. David, en vez de consultar cómo debía traer el arca a Jerusalén, no fue a los levitas, no fue a los sacerdotes, sino que fue entonces a qué? Fue allí a los capitanes. ¿Y qué aconteció por eso? Hubo muerte, murió un hombre en esa ocasión, el cual fue Usa, uno de los capitanes, que él dice que se trajo David, montó esa arca, la arca del pacto, en un carro nuevo que preparó, muy bonito quizás, bien lujoso, un carro nuevo, es nuevecito, sin estrenarlo, para solamente traer el arca de Dios a Jerusalén. Pero dice que lo montó en unos carros tirados por bueyes, pero allí en una bajada se desbocaron aquellos bueyes y allí entonces el arca quiso caerse. Pero allí entonces el movimiento, el hombre Usa, este hombre capitán del ejército, quiso sostenerla con la mano y allí fue muerto inmediatamente, ¿ves? Fulminante allí. Hubo que entonces pesar en el pueblo, pesar en el mismo rey David y
Y analizando ahora qué pasó aquí, qué fue lo que hice mal. Allí entonces lo que hizo mal fue que consultó mal a quién, cómo debía traer entonces el arca a Jerusalén. ¿Ve? La instrucción no estaba correcta. Entonces él creyó a los capitanes y descreyó entonces ¿qué? A los verdaderos que le iba a dar la guianza, que eran los levitas, porque era sobre hombros del levita que estaba así predestinado ya, o sea, o escrito en la ley que tenía que ser manejada o cargada el arca. Y él hizo un carro nuevo, ¿no? Que esto aquí debe estar más cómoda, aquí debe estar mejor, pues a Dios le debe gustar. No, no es como las ideas que tenga el hombre, no es que a mí me parece, no, es como Dios ya lo ha escrito, como Dios ya lo ha dejado plasmado en la escritura, que tiene que hacerse cada una de las cosas, así como le dice el Señor aquí a través de la boca del apóstol Pablo: no ignoréis los dones espirituales. ¿Por qué causa? Porque ellos tienen un propósito y es la obra que tiene Dios llevar a cabo, perfeccionar a su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Se llama entonces el desastre que hizo a través de David por no consultar correctamente, no tenía la guianza. Por eso que cuando hay ignorancia o desconocimiento, entonces lleva entonces ¿qué? A la persona a cometer errores fatales. Entonces, así estábamos entonces nosotros ignorantes a la vida de Dios, perdidos en delito y pecado. ¿Por qué? No conocíamos a Dios y hacíamos cosas fuera de orden. Pero Dios ignoraba nuestra naturaleza antigua, pasada. Pero vemos que al reconocer ya que necesitamos una guianza, que Dios dejó entonces plasmado una ley, una escritura que tiene que ser cumplida y llevarse a cabo conforme a su voluntad, entonces se tiene que caminar correctamente. Por eso dice el apóstol: no ignoréis los dones espirituales. Y el apóstol Pablo dice allí que Dios tuvo misericordia, así como tuvo misericordia de nosotros. El apóstol Pablo lo dice: Dios tuvo misericordia de mí. Allí en primera de Timoteo lo dice el apóstol Pablo de esta manera. Primera de Timoteo capítulo 1, dice el versículo 12 y 13. Dice el apóstol Pablo así: doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Ves? Colocándolo en una posición. Me tuvo por fiel y me puso en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia e incredulidad. ¿Ve usted? Ignorancia, incredulidad, lo que lleva las cosas a ser cosas malas que uno puede hacer sin tener conocimiento, sin ser enseñado. El apóstol Pablo, él decía que él conocía al gran Jehová de los ejércitos. Sí, yo creo en el gran Jehová de los ejércitos, yo tengo la ley, pero ¿qué hacía? Estaba ignorante de las verdades de Dios, estaba ignorante a las manifestaciones de Dios para ese tiempo, porque ya Dios había partido, se había ido, ya había hecho la expiación por el pecado y había vuelto a través del Espíritu Santo, y estaban en hombres y mujeres manifestándose aquí sobre la tierra, y el que estaba persiguiéndolo, nada más y nada menos, era el que decía conocer al gran Jehová, que conocía la ley, que la tenía, mire, bien plasmadita pues allí en su corazón, dice él. Pero ¿qué estaba haciendo en la ignorancia? Dice, por eso Dios tuvo misericordia de mí. Por eso, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia e incredulidad. ¿Ve lo que lleva entonces la incredulidad al ser humano? La incredulidad lo puede llevar a la muerte.
¿Por qué causa? Por no tener una instrucción correctamente. Por eso el apóstol Pablo dice acerca de los dones espirituales, no quiero, hermano, que ignoréis. ¿Ves? Porque sabemos que son las herramientas de Dios, son las herramientas que Dios tiene trabajando completamente allí, junto a Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, allí están entonces las herramientas que Dios tiene que estar trabajando cada una de las iglesias, cada uno que dice ser miembro del cuerpo del Señor, cada una de las iglesias que están allí junto a los pastores, dice, bueno, que tiene que haber esas manifestaciones de el Espíritu de Dios allí con ellos. ¿Por qué causa? Porque es la única forma que la iglesia puede ser perfeccionada. Así que vemos al apóstol Pablo entonces que en la ignorancia lo que hacía, yo creo, pero no le creía al verdadero Dios. Pero Dios tuvo que entonces que tumbarlo y darle que comiera tierra para poder entonces despertar a la realidad. Y por eso el apóstol Pablo abraza aquella verdad tan grande, aquella revelación tan grande cuando Dios se le muestra y dice que a mí se me apareció como un abortivo, o sea, un feto, pues le dijo, queriendo decir Pablo, un muerto ya ahí, y Dios tuvo misericordia de mí, y porque yo estaba en la ignorancia. Aunque se decía que creía en Dios, que creía en el gran Jehová de los ejércitos, pero estaba errado. Es lo que Dios o el apóstol Pablo dice allí en este capítulo que leímos, 1 Timoteo 12. Ahora, ignorar voluntariamente es otra cosa, porque es ignorar, ya conoce usted la verdad, ya usted se la han dicho, ya usted la ha visto y ha visto las manifestaciones del poder de Dios, pero usted quiere ignorarla voluntariamente, allí es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien es enseñado y alguien es instruido, alguien les es mostrado la verdad y está viendo la manifestación de Dios? Entonces, cuando la ignora, entonces Dios o a esa persona le es contado por pecado. Ya no hay esperanza para aquella persona. ¿Por qué causa? Porque está entonces diciendo cosas o blasfemando, pues eso es blasfemia. Cuando usted ignora una verdad de Dios y dice, no, eso es del diablo. No, eso no es para este tiempo. Entonces usted está cruzando la línea de la misericordia al juicio. ¿Ve? Entonces el problema que hay aquí hoy en día es que hay mucha incredulidad, hay mucha ignorancia en cuanto a los dones espirituales, y es lo que el apóstol Pablo aquí enfatiza claramente acerca de los dones espirituales. No quiero, hermano, que ignoréis. Entonces, ¿por qué? Porque si usted la ignora conociéndola, entonces ya no hay oportunidad, dice la Escritura, porque está cruzando la línea de misericordia. Porque dice, creo en Dios y no crea las manifestaciones de los dones espirituales. Cuando los dones espirituales son las herramientas de Dios para llevar a cabo una obra, y es perfeccionar a su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, porque eso es lo que dice claramente allí Efesios capítulo 4, 11. Él dice allí, ¿para qué es que está puesto entonces ese ministerio? Ese ministerio, Efesios 4, 11. Allí dice, Ministerio 4:11 dice, y el mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si ponemos esto en línea, por ejemplo, será la obra del ministerio para... ¿qué? Sí, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y para la perfección de los santos. ¿Ves? ¿Por qué causa? Porque primero viene una obra que hay que llevar a cabo, que es la edificación de ese cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia. Y tercero, que es la culminación, la perfección. Alabado sea el nombre del Señor Jesús.
Y dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Allí está entonces llevándose a cabo entonces ¿qué? Esa perfección, pero ¿a través de qué? A través de acerca de los dones espirituales. Quiero, hermano, que no ignoréis. Eso es lo que está enfatizando aquí el apóstol Pablo. No los ignore, o sea, no los deseche, no los descarte, no los descrea. ¿Por qué? Porque ellos que van a hacer el trabajo, a llevar a cabo la perfección aquí en la iglesia. ¿Ves? Entonces, todo tiene un propósito, porque Dios todo lo hace con un propósito. Pero también sabemos que los dones solo así nos sirven, porque los dones son herramientas de Dios, pero hace falta algo específico, hace falta otra mezcla que le ponga allí, y es la fe en Dios para creerlo en ello, y el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, que es el fruto que tiene que dar con esos dones, entonces tiene que llevar todo alineado, así como la palabra sola, sin el Espíritu, es muerta, pero con el Espíritu, que es la que la hace vivir, así son entonces los dones espirituales. Sin el Espíritu no funcionan correctamente, porque se puede meter en problemas. ¿Por qué? ¿Qué causa? Sin el amor, que es el Espíritu Santo operando libremente, puede entonces hacer más daño que bien. ¿Ves? Entonces, vemos allí entonces claramente que todo tiene que tener una línea perfectamente. Llevarlo todo alineado correctamente conforme a lo que está aquí Dios enseñando a través de las escrituras del apóstol Pablo en Efesios, primero Corintios 12, 13 y 14, que son las herramientas que Dios tiene para que la iglesia vaya caminando correctamente. Entonces, vemos entonces que si los dones sin el Espíritu no operan correctamente, porque si usted no lo sabe o no los va a poder controlar. Por eso es uno de los males que hay hoy en día en las iglesias, que dicen ser la iglesia del Dios viviente, pero descreen los dones espirituales y los apartan. Entonces, falta herramientas para llevar a cabo una obra. Y la obra sin las herramientas, en las puras manos, no sirve, porque usted va a tallar una madera, tiene que tener entonces una escorfina, tiene que tener una cegueta, tiene que tener un taladro para trabajar la madera allí, o una lija para pulir. Pero si no tiene nada de eso, ¿cómo con las manos? ¿Cómo va a ser? Puede partir la madera, pero no hay una línea correcta, una sierra para cortar que quede derechita la madera, o hacer aquel mueble que usted piensa hacer. Por eso las herramientas, cada una en lo natural, vemos también que en lo espiritual son estas herramientas que son los dones espirituales puestos por el Señor Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esos dones sin el Espíritu no pueden entonces trabajar, operar allí perfecto, sino va a cometer errores y va a hacer mucho daño, o sea, más mal que bien, podemos decir. Entonces que, un ejemplo, el labrador, por ejemplo, de la tierra, cuando él va para poder recibir el fruto, él tiene que, por ejemplo, trabajar primero. ¿Y trabajar qué? Con las herramientas que él tiene disponible, que cuáles son para preparar la tierra, el gualayunte, el güey, el arado, que si la broma para echarle el veneno para que la planta vaya creciendo, no le vengan los animalitos que la vayan a dañar, allí las plagas y esas cosas. Entonces tiene que tener herramientas para poder entonces meter el grano allí en la tierra y luego esperar el tiempo determinado por Dios para que, o el tiempo que él cree conveniente para que esa planta pueda ser sembrada, ese grano allí en la tierra, y después esperar el fruto. Pero si aquel hombre, aquel labrador de la tierra, no mira los tiempos y ignora
el tiempo que no es que no hay tiempo para sembrar, sembrar el grano. Hay que esperar porque ellos se fían de la luna, que si las señales en el cielo para poder si viene lluvia, no viene lluvia, porque todo eso tiene que estar en un control, que tiene que tener sabiduría el hombre para poder entonces que el hombre del campo sabe de esas cosas. Entonces, si alguien que no sabe y se va a meter a hacer eso sin ver los tiempos, ignora si es la lluvia o no viene la lluvia, si hay mucho sol o hay la luna, entonces allí entonces no, el fruto que va a enterrar en la tierra no le va a dar entonces el fruto o el grano que siembra, no le va a dar el fruto entonces de provecho, porque aquella matica se va a morir, quizá el grano va a morir y no va a llevar entonces ese árbol, va a sufrir para que le lleve, o sea, va a llevarlo para que lleve el fruto que él ha determinado sacar de aquella cosecha. Por eso hay que mirar entonces el tiempo y no ignorarlo, porque si no, entonces no va a dar el fruto correcto. Y vemos que el Señor quiere que no ignoremos también el tiempo para que la iglesia de Cristo allí sea entonces dando el fruto del correcto, el fruto del Espíritu. ¿Por qué causa? ¿Por qué? Teniendo entonces los dones espirituales en la iglesia y con el Espíritu Santo, tiene que llevar a cabo entonces el fruto correcto. ¿Cuál es el fruto? Bueno, el testimonio que usted va a llevar a cabo a través de lo que usted ha sido enseñado, lo que usted ha recibido de parte de Dios. Y allí entonces su testimonio va a dar entonces que hablar de la gente y decir que la gente vea a Cristo en usted. ¿Por qué? Porque está dando un fruto. Así como el labrador espera el fruto de la siembra que hizo allí entonces si sembró aguacate, va a dar aguacate, porque cada simiente da conforme a su género. Así entonces, esa cosecha que va a sacar, si es maíz o trigo, allí entonces va a haber ese fruto en abundancia, porque él no ignoró el tiempo para sembrar aquel grano de trigo o de maíz, para que diera esa cosecha buena. Y está viéndose que el fruto. Pero así entonces Cristo quiere entonces que su iglesia dé entonces el fruto que él ya sembró en el corazón del hombre, en el corazón del creyente, para que entonces pueda dar entonces ¿qué? Fruto aquí en este mundo, el cual estamos viviendo, y puedan que reflejarlo a él. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando si el grano del trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si muere, llevará muchos frutos con él? Entonces, allí entonces Dios quiere que su iglesia, su escogida, su novia, su esposa, entonces lleve fruto. ¿Cómo? Creyéndole a Dios. No descreyéndolo, sino creyéndole a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, no ignoréis sus maquinaciones, o el diablo es tan astuto, ¿sabes? También no quiere que ignoremos sus maquinaciones. Entonces, le va a meter entonces ideas a su mente para que no, eso no es así. Pues eso es lo que tienen muchos predicadores hoy. No, eso no es así, eso ya pasó. Entonces quiere decir que la palabra está invalidada entonces. Ya la palabra no camina para este tiempo. Efesios, esta página de 1 Corintios 12, esta página de 1 Corintios 13, Corintios 14, hay que sacarla de la Biblia porque ya eso no es para el tiempo. Supuestamente para hombres que han sabido que los dones y las manifestaciones de Dios tienen que llevarse a cabo, pero ellos la ignoran o ellos quieran ignorarla y se han metido entonces en gran problema. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que los dones sin el Espíritu hacen entonces más mal que bien, pero por eso tienen que estar estando unidos con el Espíritu Santo y los dones, allí entonces van a llevar ¿qué? Fruto correcto, frutos que dan entonces testimonio que Dios está nuevamente en la iglesia. Vemos allí el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, cuando él dice, si yo hablaré lengua humana y luego lenguas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe y así como, vamos a hablarlo aquí. Si hablaré lengua humana y angélica y no tengo amor,
dice el apóstol Pablo, vengo a ser como metal que resuene y címbalo que retiñe. ¿Ves? ¿Por qué causa? Porque hay un sonido que es incierto, sonido que no tiene un sonido correcto, pues es puro metal, pero cuando hay una voz que habla y dice lo que usted tiene que hacer, entonces, ya entendí, pero un sonido, están tocando la puerta, o están tocando la ventana, yo ni siquiera estoy tocando aquí el púlpito, pero aquí está hablando el apóstol Pablo que si no hay amor, así puede hablar lenguas humanas, lenguas angelicales, y no esté el amor de Dios, que es el amor divino, el amor del Espíritu Santo, entonces no vale nada tampoco, porque no va a hacer ningún efecto. Dice, y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviere toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Ves? O sea, que está hablando aquí de los dones, de lenguas humanas, lenguas angelicales. Tengo la ciencia, tengo las profecías, tengo la fe que pueda traspasar los montes a la mar y no tengo el Espíritu Santo, de nada me sirve, dice el apóstol Pablo. Ve lo correcto que no son los dones que usted pueda tener y manejarlos y saberlos. Sí, los dones. Pero si usted los tiene conforme al Espíritu Santo, que quiere que los sea, que los lleve, le está dando la guianza para hacerlos trabajar correctamente, entonces puede hacerse más mal que bien. Sigue el versículo 3, dice, y si repartiere todo mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Ve? No importa que usted se dé en sacrificio, no importa cuánto usted trabaje para la obra del Señor, y si no tiene el amor, el Espíritu Santo, de nada me sirve, dice el apóstol Pablo. ¿Ve? Entonces, no es que usted sea un religioso, que usted sea, esto existe apariencia de piedad. ¿Ve? Pues eso es apariencia de piedad. Si cuando usted está haciendo las cosas que cree para que la gente lo vea, así como los religiosos de la antigüedad, que ellos que amaban las salutaciones en las plazas, amaban las oraciones para ser vistos los hombres, amaban las sillas en las primeras asientos de la iglesia, del tabernáculo, en la sinagoga, y amaban las sillas en las cenas. Entonces todas esas cosas son apariencia de piedad, pero cuando un hombre, una mujer le crea a Dios, o sea, y le cree que Dios está en la escena, que sus manifestaciones son correctas, y esa es la orden del día que Dios está llamando a cabo a cada una de las iglesias, que la orden del día es para que todas las manifestaciones de Dios sean visibles, sea hecha para que el hombre que está afuera, que no conoce a Dios, vean a Dios en la escena, que Dios está nuevamente sobre la tierra y se está manifestando a través de vasos, instrumentos, humilde, sencillo de corazón. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, aquí vemos los religiosos lo que hacían. Ellos decían conocer a Dios, pero desconocían a qué, al autor de la Biblia, porque ellos tenían la ley, ellos tenían toda la palabra y ellos hacían las cosas como si fueran perfectas, y la gente los miraban y decían, no, esto no es ponte meterle, decirle que están haciendo lo incorrecto. No, pero cuando llegó el autor de la Biblia, el autor de la palabra, Jesús, entonces allí los desenmascaró y le dijo, no, ustedes no están haciendo las cosas correctas. Y le dijo al pueblo, cuidado con esto, obedezcan lo que ellos dicen, pero más no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen lo que dijo el Señor al pueblo por los fariseos que estaban haciendo las cosas incorrectas. ¿Por qué? Habían recibido una enseñanza, pero no estaba la enseñanza correcta y ellos hacían las cosas fuera de orden, así como lo hacía el apóstol Pablo, que dijo que
fue Dios que tuvo misericordia de él, porque él estaba en la ignorancia, cuando él perseguía a la iglesia del Dios viviente. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso entonces el apóstol Pablo claramente dice aquí entonces, no ignoréis acerca de los dones espirituales, no quiero, hermano, que ignoréis. O sea, que no los deseches, no los pases por alto, no los descrea, porque si usted los descree, entonces usted convierte en un incrédulo, sino que los crea, porque son de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aquí el diablo no hizo nada, déjeme decirle. Usted cree que, no, pero es que el diablo también los usa, dice mucho. El diablo también usa los dones. Sí, en realidad, él los usa, porque él no los hizo, porque los hizo fue Dios para su pueblo, para sus hijos. Pero él los usa y sabe una cosa que los sabe usar muy bien también, porque él conoce toda la palabra y él puede engañar, porque vino sobre el que vino a engañar. Por eso el Señor dice, no ignores las maquinaciones del diablo también, porque él vino a engañar, a matar, hurtar y destruir. Y los que Dios hizo correcto, bueno, él lo pervirtió. Entonces los dones también los usa. Fíjese cómo van la gente a los centros de eso para consultar a un pitón, a un adivino. Allí entonces, ¿qué usa el diablo? Instrumentos que se revelan en sus manos a él, y entonces los usa como esos dones para engañar a la gente. Pero sí los sabe usar correctamente, sabe ya. O sea, los usa bien, y allí es donde engañan a la gente. Pero cuando viene entonces la enseñanza, la instrucción del Espíritu Santo a través de los predicadores que se han rendido en sus manos, entonces ahí Dios puede usar esos instrumentos y hacer entonces que su iglesia camine a la perfección como Dios demanda de ellos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, por lo tanto, los dones no los ignore, amado hermano. Los dones, créalo, no los descrea, créalos, porque ella es para la perfección de los santos. Vemos lo que le aconteció allá a aquel rey Josías. El rey Josías empezó a reinar desde muy temprana edad, dice la Escritura, ya en 2 Crónicas, capítulo 34. Empezó a reinar desde muy temprana edad, y a los 8 años dice que empezó él a reinar a Israel, y allí entonces quitó todos los ídolos que estaban en Israel, los derribó, salió por todas las regiones a derribar todos esos ídolos y limpiar la iglesia, y mandó entonces a restaurar la iglesia nuevamente. Pero en la restauración dice la Biblia que Hilcia, el sacerdote, consigue el libro de la ley, el cual estaba, mire, escondido, estaba oculto, porque ya no le prestaban atención ya a la ley, porque estaba haciendo el hombre haciendo lo que ellos querían, porque la idolatría se ha metido tan grandemente, porque el diablo lo había pervertido completamente y estaba entonces adorando ídolos parejos. Pero allí entonces vemos que este rey se levanta con ese propósito y acaba con todos esos ídolos allí en la iglesia y las limpia, y empieza a restaurar la iglesia. Pero consigue el libro, allí les llevado allí al rey, se lo leen, y dice que este rey oye la escritura que están allí escritas en la ley, las maldiciones que había acerca del pueblo de Israel por haberse apartado de Dios, por haberse salido de las manos de Dios. Y allí entonces este rey, cabiendo y conociendo la manifestación de Dios, allí dice que se rasgó su ropa y allí se humilló ante la presencia del Señor, y dice que lloró porque sabía que era la verdad de Dios para ese día el cual estaba aconteciendo. Y allí entonces que dice este rey, mire como este rey conoce, sabía las manifestaciones de Dios, él conocía cómo llegarse a Dios, cómo acercarse al Señor, y dice que mandó a un grupo de hombres, 5 hombres, a consultar a una profetisa. Fíjense, o sea, él sabía entonces las herramientas con que operaba Dios, o sea, con qué iba a responder Dios.
sabía las herramientas que tenía, los dones que tenía Dios allí para responder o hablarle y decirle cualquier cosa que necesitaba. O sea, este rey sabía todas esas cosas. Por eso cuando le fue dicho entonces, dice allí el versículo 30, dice 34, versículo 15, dice, y dando cuenta Hilcia, el sacerdote, dijo a Safán, escriba, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcia el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y contóle el negocio diciendo, tu siervo han cumplido todo lo que les fue dado a cargo. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los comisionados y en manos de los que hacen la obra. Esta era la orden que había dado el rey para que restauraran el templo, que reunieran la plata y compraran lo que tuvieran necesidad para restaurar el templo. Y allí entonces le está dando la noticia este hombre. Mas esto declaró Safán, escriba al rey, diciendo, el sacerdote Hilcia me dio un libro y llevó Safán en el delante del rey, y lo llevó delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcia y a Aicán, hijo de Safán, y a Aidón, hijo de Micha, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, 5 hombres, anda y consulta a Jehová de mí y de la reliquia de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es el furor de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. ¿Ve? Allí estaba entonces este rey diciéndole a estos 5 hombres, simbolizando, tipo de el misterio quíntuple, tipo de Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que para que llevar a cabo, vaya entonces a una herramienta, a una profetisa, para que consulte y dígame qué dice Jehová de mí, o sea, de parte de mí, qué dice de mí y qué dice de las reliquias del pueblo de Israel acerca de las palabras que están escritas en este libro. Y allí entonces fueron a esta mujer, a esta profetisa, y allí entonces fue donde le fue dado entonces lo que Dios había dicho, que de parte de Jehová. Dice el versículo 26, mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, y yo también te he oído, dice Jehová. ¿Ve? Allí está entonces ¿qué? La humillación de aquel rey, sabiendo y reconociendo las herramientas que tenía Dios para responderle a su pregunta, que eran dones y ministerio, simbolizando lo que tiene que estar hoy en la iglesia. ¿Ve? Cada una de esas herramientas que Dios ha colocado en la iglesia tiene que estar hoy porque Dios la ha colocado para un propósito, es llevar a cabo una gran obra y es perfeccionar a la iglesia. ¿Ve? Sé que vemos allí entonces que muchos ministros entonces hoy no quieren entonces nada con los dones porque dicen que el diablo también los usa. ¿Y qué manera el diablo los usa? Sí, ¿verdad? Pero ¿dónde está el discernimiento? ¿Dónde queda entonces ese don de discernimiento de los ministros para que sepan diferenciar las dos voces, lo que es la voz del diablo y la voz de Dios?
Entonces, vemos allí que si no quieren usar entonces los dones, no quieren dar, recibir esa dotación de herramientas que Dios tiene para su iglesia, entonces allí entonces van a dar vueltas en el desierto. Porque fíjense en lo que es el discernimiento, el versículo 2 del libro de lo que leímos, 2 Corintios 12, 1 Corintios 12 dice, sabéis que cuando eras gentiles ibas como eras llevado a los ídolos mudos. ¿Ves? Nosotros estábamos errados, fuera de orden, pero Dios entonces nos ha metido, no sé, por el orden. Epa, no ignoren los dones espirituales, despierten porque ustedes eran idólatras, ustedes adoraban lo que no sabían. Y ahora el discernimiento a través de los dones espirituales, entonces es el que va entonces dar, juzgar las cosas correctas de lo incorrecto. Porque ¿qué dice el versículo 3? Dice del 1 Corintios 12, dice versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Ves? Entonces, ¿qué significa? Bueno, que pueden hablar mucho, pero si alguien habla, una persona que hable por el Espíritu de Dios, jamás podrá contradecir una palabra de las Escrituras que Dios ha dejado plasmada aquí en la Escritura. Por eso el que, si alguien habla, hable conforme a la palabra de Dios, lo que dice las Escrituras. Entonces, nadie que hable por Espíritu de Dios va a llamar a Jesús anatema, ¿entiendes? ¿Qué? O sea, a maldecir una cosa que es de Dios y le va a decir que es del diablo. Así como dijeron los fariseos, este hombre es del diablo porque este hombre rompe la ley del sábado. Empieza a sanar, a hacer cosas en el sábado cuando está rompiendo esa ley. Entonces, este no es de Dios, este es del diablo. Entonces, ¿qué? Están traspasando esa línea. Ahora, sabemos que allá estaba en la antigüedad, que no había venido el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios. Jesús no había sido sacrificado todavía. Ahora el Señor le dijo, toda palabra que hable en contra del Hijo del Hombre será perdonada, pero cuando venga el Espíritu Santo, el que hable una palabra contraria no le será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. ¿Ve? Entonces, aquí entonces estamos que en un tiempo más peligroso porque usted puede cruzar la línea del juicio, de las misericordias al juicio por causa de no tener una enseñanza o ignorar las cosas que Dios tiene para su pueblo. El cual Pablo dice, no ignoréis los dones espirituales. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que este hombre, Josías, el rey, ¿cómo falló él? Él falló grandemente, ¿sabes? ¿Por qué causa? Porque él conocía ya los dones y le pasó lo mismo que a David. No consultó cuando vino Necao, el rey, este rey de Egipto, vino contra otra ciudad que iba a pelear, pero ahí salió entonces Josías a pelear contra él cuando el Necao le dijo, epa, no te metas conmigo, porque Dios es conmigo. Dios, no, yo no tengo nada contra ti. Yo no vengo contra ti, le dijo Necao. Yo vengo es contra el rey del otro país, no contigo. Así que Dios me envió y así no se ha entrometido, le dijo Necao. Pero Josías no le prestó atención porque no le creyó. ¿Vio? Entonces ahí está el punto. O sea, si él conocía bien cómo consultar a la palabra de Dios, cómo consultar si aquello era de Dios o no era de Dios, entonces él fuera consultado. Dios le fuera dicho, epa, no te metas en esa guerra, eso no es contigo, deja que pelee él con aquel país, pues no te metas tú con eso. Pero no consultó, sino que quiso entonces que ayudar a aquel país y buscarle pelea entonces a Necao. Y allí entonces fue donde sufrió las consecuencias y murió por causa de no consultar, ¿ves? Por falta de ¿qué? De una enseñanza allí. Entonces le ignoró. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? No ignores los dones espirituales. Este hombre, Josías, ignoró, conociendo, y allí entonces murió. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y usted, amado hermano, como ministro del Evangelio, Dios entonces tiene esos dones para que usted los use, y los use
para la perfección de los santos. Pero si usted los niega, ahora, Dios allí claramente dice que si los niega, entonces quiere decir que usted está negando una verdad de Dios. Y Dios entonces le va a imputar como pecado porque usted ya la ignora voluntariamente. No involuntario, sino voluntariamente. Cuando es involuntario, Dios ignora eso, lo pasa por alto. Pero usted sabiendo, conociéndolo, que son las herramientas de Dios, que Dios responde a través de ellas, usted no lo puede ignorar, porque entonces se va a meter en problemas. Porque ¿quién los puso? No los puso el sacerdote, no los puso el hombre, no los puso ningún ser de esta tierra, sino los puso el mismo Dios, el Espíritu Santo. Dice allí el versículo 4, pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. ¿Ve? Dios mismo los puso, los repartió, cada don en su lugar. Hay repartimiento de ministerio, mas el mismo Señor es. ¿Ve? El mismo Espíritu, el mismo Señor. ¿Ve? La misma persona. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. ¿Ve? El mismo Espíritu Santo. No es que son tres. Dios los simboliza allí, los lleva a tres, porque de tres, Dios es perfecto en tres. Repartimiento por el mismo Espíritu, por el mismo Señor, y el mismo Señor y el mismo Dios que obra todas las cosas en todo. Pero cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, Dios llevando a cabo entonces su obra a través de los dones y ministerio que el apóstol Pablo dice, no los ignoréis. ¿Por qué causa? Porque son los que Dios va a usar entonces para perfeccionar la obra. Vemos allí aquel hombre, porque usted lo que vale el discernimiento, usted como ministro, amado hermano, que me escuchas en esta hora, el discernimiento, el don de discernimiento que tiene que tener la iglesia en el día de hoy. El apóstol Pablo iba allá, dice el capítulo 16 del libro de Hechos. Dice que iba acompañado allí hacia la ciudad de Filipo, y allí estaba predicando a unas mujeres allí, unas se convirtieron, y otra cuando él iba allí a la iglesia, a la oración, dice que se le pegaba atrás una mujer pitonisa, una mujer que adivina, que le daba grandes ganancias a sus amos, porque adivinaba y la gente les pagaba por ello. Pero dice que cuando ellos iban para la oración, allí entonces el apóstol Pablo, y cuando esa mujer se le pega atrás dando un mensaje, imagínense, dando un mensaje, dice, estos son los hijos del Dios alto, los que anuncian el camino de la salvación. Entonces, ¿qué estaba diciendo aquella mujer pitonisa? O sea, un espíritu malo en ella, pero estaba, para que usted vea como el diablo también trabaja. Y como usted vea que el diablo es un instrumento en las manos de Dios también. ¿Qué estaba diciendo? Una verdad. Estaba hablando una cosa correcta, que era una verdad. Eran hombres mensajeros del Dios Altísimo que estaban anunciando el camino de la salvación. Y esto que lo hizo por varios días, cuando Pablo pasaba. Pero entonces, viendo Pablo que dice que ya varias veces que le había dicho ya, entonces dice que desagradó al apóstol Pablo aquella palabra que decía aquella mujer, y sabiendo que era un espíritu malo, de una vez le dijo, en el nombre del Señor Jesucristo, sal fuera de ella. Y dice que aquella misma hora salió aquel espíritu malo, y allí entonces fíjate las consecuencias que vienen a que el pueblo cegado, o ciego, que no ven la manifestación de Dios a través del apóstol Pablo cuando dijo aquellas palabras, y fue aquella libre aquella mujer de aquel espíritu malo. Y allí entonces quedó libre de aquel espíritu, pero metieron preso allí a Apolo y a Pablo, preso porque le habían quitado la ganancia que hacía los amos de aquella mujer. Pero vemos que el apóstol Pablo, con el discernimiento claro,
por el Espíritu Santo, sabía que aquello, aunque era una verdad que estaba diciendo, pero estaba incorrecta como lo estaba haciendo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque estaba ante un espíritu pitón en ella, un espíritu de adivinación que estaba en aquella mujer, un espíritu del diablo. Por eso el discernimiento, amado hermano, es tan importante para que cada ministro tiene que tenerlo en la iglesia o cada miembro del cuerpo del Señor tiene que estar operando estos dones allí en él para que sepan que Dios entonces está guardando a su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el Señor puso entonces diferentes operaciones en la iglesia. ¿Para qué? Para provecho. Para provecho de la iglesia. No para otros, sino para provecho de la iglesia. Pero tiene que creerlo a Dios. Primeramente para luego creerle entonces a todas sus manifestaciones que tienen que estar allí en la iglesia. Así como lo creyó Abraham, el padre de la fe, que él creyó toda la palabra de Dios. Él creyó, le creyó a Dios y obtuvo ¿qué? La promesa. Obtuvo lo que Dios le había dado, que le había ofrecido el hijo de la promesa, el cual dice allá en Romanos capítulo 4, versículo 17, dice, hablando de Abraham, que como un creyente que le creyó a Dios, él obtuvo entonces cada promesa que Dios le había prometido. Así que el apóstol Pablo dice, no ignoréis los dones espirituales, porque son ¿qué? Parte de la iglesia, las herramientas que tienen que estar en la iglesia. Fíjense como al padre de la fe, como dice aquí la escritura. Como está escrito, Romanos 4, versículo 17, como está escrito que por padre de mucha gente te he puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchedumbre, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya casi de 100 años, ni la matriz muerta de Sara, tampoco en la promesa de Dios, dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. ¿Ve? Por lo cual también le fue atribuido a justicia. ¿Quién fue? El padre de la fe, porque creyó cada una de las promesas que estaban allí escritas que Dios le había dado. Y eso quedó aquí para nosotros, así como el apóstol Pablo entonces viene ahora en el Nuevo Testamento a decir entonces, pero acerca de los dones espirituales, no quiero, hermano, que ignoréis. ¿Por qué? Porque si usted ignora, entonces usted se convierte un incrédulo. Y a los incrédulos, entonces, allí Dios entonces va a tener que apartarlo. ¿Ve? Pero Dios lo llamó a no ser incrédulo. Dios lo llamó a ser un creyente, a ser creyéndole, que le crea a Dios, para que Dios le pueda entonces dar cada una de las promesas que están escritas para usted, para su vida, para su propósito, que es llevarlo a la perfección. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, vemos esta gran entonces promesa de Dios para nuestras vidas, que si usted está allí oyendo y captando las palabras el cual están saliendo en esta hora, usted entonces va a tener que tomar medidas, hacer correcciones en su vida y llevar entonces a cabo, decir, Señor, yo no quiero ser ignorante, yo no quiero ignorar el modo como tú quieres trabajar, yo no quiero tomar entonces en poco tu palabra
porque si la tomo en poco voy a desecharla. Y la palabra dice que no desechéis las profecías. ¿Por qué causa? Porque las profecías tienen usted que, entonces, que juzgarlas conforme a la palabra de Dios, conforme Dios dejó escrito aquí para nosotros la instrucción en cada una de ellas. Porque si dice que si alguien profetiza, bueno, ahí viene el ministerio para juzgar. Los 5 hombres que ya ha colocado en Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que haya entonces una decisión que tomar. ¿Es de Dios? Acéptala. ¿No es de Dios? Deséchala. Entonces, allí entonces está el discernimiento de parte de Dios a través de qué? De las herramientas que Dios ha colocado en la iglesia para que ese pueblo entonces suba a lo alto, suba a la perfección, a una estatura y a una medida, a un peso correcto como Dios quiere llevar a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo entonces en este tiempo. Y es la orden del día, lo que Dios requiere para cada uno de los ministros que están allí, quizás pastoreando una iglesia, porque es lo que la demanda de Dios para el día de hoy, que cada uno tiene que tener esos dones operando en la iglesia porque es para la ayuda del pueblo de Dios. Así que en esta hora, amado hermano, les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y así que oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús, porque eres bueno, porque para siempre son tus misericordias, Padre mío. Gracias te damos por el tiempo, Señor, que nos ha permitido estar aquí, Señor Jesús, llevando tu palabra, Señor Jesús. Oh, para hacernos esta instrucción, Señor Jesús, que usted no quiere que ignoremos, Señor, sino que creamos, Señor. Que no seamos, Señor, incrédulos, Padre Santo, y no creyentes en tu palabra, Padre mío. Te rogamos tu bendición, Señor, en esta hora, Padre mío, para cada una de las vidas, Señor, que estuvieron atentos, Señor, y que estarán, Señor, al oír estas palabras, Padre mío, para que ellos puedan ser instruidos, Señor, y sean, Señor, hacedores de tu palabra. Oh, Padre mío, ayuda a cada uno, Señor, de tu pueblo que está alrededor del mundo, Señor Jesús, sabiendo que hay luchas, pruebas, dificultades, Señor, obstáculos, Padre Santo, gigantes que se presentan en el camino, pero allí estás tú, Señor Jesús, para ayudarnos en todas las cosas, Señor. Vaya, Señor Jesús, usted dijo, Señor, en su palabra, Señor, en el mundo tendréis luchas, aflicciones, pero confía, porque yo he vencido el mundo. Padre Santo, en ti esperamos, en ti confiamos, Padre Eterno, porque tú eres nuestra ayuda y nuestro protector. Oh, Padre Santo, aquellos que tengan necesidad, Señor Jesús, provéele, Señor Jesús. Sea dándole usted, Señor, más abundantemente de lo que ellos le piden, Padre Santo. Oh, aquellos que están enfermos, Señor, quizás en los hospitales, Señor, en sus casas, Señor, en clínicas, donde quiera que se encuentre, Padre Eterno, si está en alcance nuestra voz, Padre mío. Oh, Señor, que ellos puedan levantarse en fe, Señor, creyendo, Señor Jesús, que usted es poderoso, Señor, para cumplir cada una de las promesas que usted llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y por su llaga fuimos nosotros curados, Padre Santo. Que ellos se levanten en fe, creyendo, Señor, que ya usted, Señor, pagó ese precio allá en la cruz del Calvario, Señor. Y ellos pueden levantarse allí de su lecho de enfermedad, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor Jesús, a cada uno de las vidas, Señor Jesús, que están al atento, Señor, a tu voz, para el gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, le damos entonces las bendiciones en este día, que Dios nos ha conseguido estar llevando estas cortas palabras y que sea de provecho para su vida. Así que Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él.
Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.